De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Muy bien, 8 de la mañana, 21 la máxima para hoy, de un día soleado. Y bien, terminó su agenda Sergio Massa, el ministro de Economía en Estados Unidos, después de una muy exitosa gira en términos de la calidad de reuniones que obtuvo, sin lugar a dudas. Se reunió incluso con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, como la suerte de ministra de Economía. Joe Biden sería, que no suele participar de reuniones que iba a tener David Lipton, un funcionario de su ministerio de mucho menor jerarquía, con ministros de economía de países que para Estados Unidos son bastante periféricos en términos del impacto que pueden tener sobre lo que pasa en Estados Unidos. Pero claro, Argentina es el principal acreedor del Fondo Monetario Internacional y el rol de Estados Unidos en el fondo es clave. Tuvo una reunión también con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que al cabo de ese encuentro sacó un comunicado dando a entender que prontamente se va a aprobar la revisión del segundo trimestre, esto es hasta junio, o sea que es antes que las cosas se terminaran de complicar, que fue con la salida de Martín Guzmán en el mes de julio. Recordemos que el acuerdo nuevo que Argentina tiene con el fondo hace que el fondo te dé un nuevo, un nuevo crédito que va empalmando exactamente con los vencimientos del que tenías que pagar antes. Entonces, le va a mandar 4.000 millones de dólares a la Argentina, que al poco tiempo Argentina le tiene que mandar de vuelta al Fondo Monetario para pagarle la cuota que le vence del crédito tomado en tiempos del gobierno Mauricio Macri. Eso va a estar encaminado. El problema es el segundo semestre. El acuerdo es muy elogioso, digamos, los términos no del acuerdo, perdón, del comunicado que saca el Fondo Monetario es muy elogioso respecto de Sergio Massa, incluso pondera la calidad técnica del equipo que llevó. Estaba con Rubinstein, su segundo. Hay un dato ahí, Marco Lavagna, el titular del INDEC, no tiene mucho que ver que el titular del Instituto de Estadísticas forme parte de estas comitivas porque es ajeno a su labor específica, pero es evidente que ahí hay un rol de Lavagna y también de Lavagna padre, con Marco Lavagna, en lo que es toda la estrategia de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Pero en esos términos le fue bien. ¿Pero qué dice el comunicado? Que es elogioso, pero dice vamos a seguir cooperando con la frágil situación económica argentina. Y esto no es un diagnóstico solamente del Fondo Monetario Internacional. Hoy salen declaraciones que hizo en un congreso, ante una consultora, Emanuel Álvarez Agis, que fue el viceministro de Economía de Kicillof, que suele hacer informes que son muy leídos. Incluso el último informe de Ecolatina, que era la consultora de los Lavagna, alertan acerca de problemas muy serios este segundo semestre. A ver, vos tuviste un primer semestre donde la economía, a pesar de que tuvo una inflación altísima, siguió creciendo. Bueno, eso ahora se está frenando. Te quedaste sin dólares. Lo que decía Emanuel Álvarez Agis, dijo, bueno, esto es como poner un matafuegos, dijo ayer. Esto no es un plan. En realidad lo que están haciendo es, bueno, poniéndole un poco apagando los focos principales de incendio de la economía. Va a haber que plantearse hacia adelante en el 2023 realmente un plan de estabilización de la economía. Pero en el corto plazo que dicen, bueno, ¿cómo logra apagar esos fuegos Sergio Massa? Bueno, con el dólar soja, ¿no? Se queda sin reservas Argentina en el mes de julio, mete el torniquete del central, empieza a controlar las importaciones y por otro lado en septiembre, cuando se quedaba ya sin dólares, le ofrece a los productores, sobre todo a las grandes cerealeras, liquiden que te doy un dólar soja. Eso es una solución por un lado, pero también es un problema. ¿Por qué? Porque por un lado vas a tener que emitir pesos para pagarles para comprarles esos dólares. Eso es un problema. Y después dicen, bueno, y hacia la otra mitad del año estás apurando todo ahora en septiembre. ¿Cómo seguís después? ¿Cómo vas a hacer que otros sectores también liquiden cuando es muy poco atractivo hacerlo al dólar oficial? Y ahí aparecen los pedidos de otros tipos de dólar. Lo que dice un poco a Emanuel Álvarez Agis es que vos tenés dos opciones. O devaluás, que no es una opción para el gobierno. El gobierno dijo, a estos niveles de inflación, si encima el tipo de cambio oficial pega un salto muy grande, vas a tener más inflación y eso es un desastre social y político. Entonces que dicen, bueno, tenemos que buscar que se encuentren en algún momento más cerca el dólar oficial y los otros tipos de dólares, o desdoblar, que es un poco lo que empiezan haciendo con el dólar soja, o sea, distintos tipos de cambio para distintas cosas, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando? Ahora están más cerca. De hecho, ahora el dólar blue quedó apenas por arriba del dólar turista.
Pero ¿qué está pasando? El dólar turista también quedó barato, porque vos tenés un 40% del dólar turista que es a futuro, en el sentido que es una percepción de ganancias. Para los que pagan ganancias, cuando haces tu declaración jurada de ganancias al año que viene, tomás lo que ya te descontaron, percibieron de ese dólar a cuenta y te resta lo que tenés que pagar. O al del monotributista que tiene que hacer un trámite y que se lo devuelvan. Pero entonces vos tenés un dólar tarjeta que es a 260 pesos, pero el 40% de esos 260 pesos son un impuesto que después te vuelve de alguna manera. Entonces está muy barato ese dólar. Está tan barato que este primer semestre, está barato, todo depende, pero digamos, el que puede lo utiliza. Este primer semestre ya se gastaron 3.100 millones de dólares, se consumieron en viajes al exterior y compras en moneda extranjera. Es bastante más que lo que se consumió todo el año pasado. Entonces algunos dicen, bueno, después del dólar soja vendrá el dólar Qatar. O sea, decir, bueno, en noviembre los que se vayan. Y dicen, bueno, y entonces, ¿a cuánto le cobras al dólar turista? Y algunos que dicen, subamos el dólar turista, hagámoslo más caro, pero con el esquema en el que está, hagamos un poco más caro. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen, no, que vayan al MEP, que es lo que nos decía ayer Antonio Aracre. ¿Entendés? Que el que quiera ir cosas no tenga ninguna percepción a futuro, que lo tenga que pagar 270 pesos, que es lo que vale hoy con esta operación de bolsa, pero que no tenga crédito a futuro de ganancias o lo que fuere. Pero ahí que salta el ANSES y el PAM y dice, no, porque cuando vos compras dólar turista hoy hay un 40% a cuenta y hay un 30% que se suma al dólar del valor oficial, que es el impuesto país. Ese impuesto país que recauda el Estado a través de la compraventa de dólares, para la venta de dólares, viene siendo muy útil para financiar al PAMI, financiar la ANSES. Entonces, si mandas a todo lo que es turismo al dólar MEP, vas a perder por el lado de la recaudación. Es todo muy... Quiero decir, cuando tocas una cosa, decís, bueno, fenómeno, me viene el dólar soja, bueno, pero tengo que emitir a cambio. ¿Y qué voy a hacer en octubre? ¿Cómo hago para que me sigan entrando dólares y seguir aumentando las reservas del central? Y mientras tanto tenés el problema de la inflación, que en realidad es el gran problema. Lo que dijo Manuel Álvarez Agis es muy difícil que hacia adelante te bajes del piso del 6% mensual, porque tenés la quita de tarifas por delante, por todo lo que viene hacia adelante. Y además, porque el Banco Central venía... encareciendo el dólar oficial a un ritmo más lento que la inflación, ¿no? Venía más lento. Ahora pisó el pie en el acelerador el Banco Central. Va a subir las tasas y pisó el pie en el acelerador, aceleró el ritmo de la devaluación del peso, encarece el dólar oficial. Entonces, ¿eso qué hace? Te mete presión sobre precios también, porque es el dólar al cual se importa. Entonces, tenés una situación que es muy delicada, que decís, bueno, respiraste en septiembre, entraron los dólares de la soja, estás evitando un salto brusco de cambio, una devaluación que tendría un impacto inflacionario sobre una inflación que ya vuela, pero la situación, como bien dijo el Fondo Monetario, sigue siendo muy frágil y vas a tener un segundo semestre donde ya no tenés el crecimiento que tuviste el primer semestre. A todo esto, el paliativo que van a traer y que va a anunciar en las próximas horas Sergio Massa ahora cuando vuelve es... a los sectores que están más golpeados por la inflación en sus ingresos, que son los sectores informales, que no perciben ningún tipo de plan social, se les va a dar un bono en 3 cuotas, octubre, noviembre y diciembre, de 16.500 pesos cada cuota. Se calcula en total que van a ser 2.100.000 personas las beneficiarias de este bono.